Hola a todos, en este vídeo quería mostraros la última mejora que le hice a la Docker el año pasado, que la grabé pero lamentablemente lo borré sin querer del móvil y ya no lo he vuelto a poner. Bien, como empieza la nueva temporada, pues simplemente os quería mostrar una cosa que seguro más de uno le va a interesar, ya lo utilice para camperizar o no, y es el sistema de apertura de la puerta. Lo que he hecho es un pequeñísimo agujerito, que lo he visto ya mucha gente que lo ha hecho, pero en mi caso he cogido... Nada, he hecho el agujero más pequeño que podía hacer con una vara muy fina, que os muestro ahora más detalle a continuación. Y con esto pues simplemente poder abrir la puerta desde dentro, cosa que la Docker no trae. Simplemente hay que pulsar, abrir y listo. Y como veis además, os pongo también el vídeo aquí del tirador que tengo aquí, que es el más sencillo que he encontrado. También simplemente he hecho un par de agujeritos muy pequeños. Y con esto pues ya podemos cerrar la puerta de adentro muy fácilmente. Así que dentro vídeo y os muestro cómo lo he montado. Os muestro cómo funciona el mecanismo. Simplemente es pulsar y como veis es lo mismo que tirar del tirador de afuera. Lo que os aconsejo es que os compréis este tipo de cosas. Ya os servirá para desmontar la radio, cualquier cosa. En este caso tenemos que quitar los tapones que hay aquí, que os muestro. Y lo más fácil es siempre empezar por el de abajo a la izquierda, el que estoy mostrando en pantalla, porque es el que sale más fácil. No sé por qué, pero como lo he desmontado varias veces ya lo sé. Cogemos primero el plano más pequeño, utilizamos luego este que tiene así a modo de tenedor, por así decirlo. Y nada, pues sacamos esto poquito a poco, como veis no está atornillado, simplemente pues sería así, vamos, va entrado como a presión y listo. Luego ya vamos a ir quitando el resto, pero os digo lo más fácil es quitar este porque ahora, como veis, para sacar el siguiente que es más complicado, simplemente lo pasamos desde abajo hacia arriba, este que es más fácil. Lo sacamos un poquito y ya con esto ha salido algo el tapón este también siguiente. Luego metemos nuevamente el accesorio este, el tirador que tiene forma de tenedor. Sacamos hacia afuera los tapones y listo. Tened cuidado porque salen disparados y entonces si tenéis debajo algo donde puedan caer y sea difícil cogerlo, va a ser más complicado. Así que yo os digo, lo más fácil es tener el maletero despejado y nada, de poner los tapones por algún sitio que no se vayan perdiendo. Repetimos la misma operación con el resto de tapones hasta que lo saquemos todos. Una vez ya habíamos sacado todo menos el último, como veis podéis sacarlo directamente ya incluso que tirando, porque ya os digo, lo más complicado es sacar el primero. Y el mecanismo es muy sencillo, como veis aquí es aprovechar el mismo mecanismo del coche, que es la barra de la izquierda, y la de la derecha es la que yo le he puesto. La cortáis a medida, hacéis un pequeño agujerito arriba con el taladro muy fino, en este caso cogí la barra más pequeña que había. Y como veis, pues nada, el sistema funciona. Lo que le puse en este caso para que no te pinches el dedo, pues una especie de tuerca de plástico, que también la compré en la ferretería y la compré igual que la barra, o sea que la compré a la misma medida. Y abajo puse otra tuerca igual, para que la barra pues no pegue ahí, no se salga tanto. Y le puse pues simplemente aquí una abrazadera y de esta forma ya os digo, lo único que hay que poner es la barra hacia atrás. Es por lo cual también he tenido que abrir nuevamente este sistema. Lo ponéis de esta forma, se queda encajado entre dos partes, dos piezas que tiene por la parte de atrás y ya no se movería. Para asegurarnos de que esto no se vuelva a salir del sitio, que es lo que me pasó, voy a poner una segunda abrazadera entre las dos barras que estáis viendo aquí, entre la original del coche y la que yo le puse. Le ponemos esta segunda abrazadera y ya no va a salir hacia arriba fácilmente, que ya os digo, es por lo cual se me salió la barra de su sitio. Con esto ya se queda fijado y nada, pues así que se quedaría ya para los restos. Y listo, pues con este sencillo tutorial, lo más complicado digo es agujerear que no os duela, que es un agujerito muy pequeño que en un futuro si quisiera quitarlo se pone un tapón de plástico y listo. Pero de esta forma podemos cerrar la puerta con la llave, no se abriría desde fuera ni dentro. Y el momento que la abramos, pues sí, podremos abrir la puerta. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este tutorial te sea útil. Si tienes cualquier duda, consulta, déjamelo en los comentarios. También escríbeme qué te parece esta solución. Y ya sabes, como siempre, comparte este vídeo para que le llegue a todos, dale un like y suscríbete al canal si aún no lo estás. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Dacialízate.